La paz de Dios sea con ustedes. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad para poder abrir tu palabra, para poder experimentarte a ti a través de tu palabra. Señor, te pido que nos puedas, Señor, poner raíces en este momento, a poner nuestros corazones inquietos, Señor. Oro por esta persona que hoy está batallando, que muchas veces se hace como un ritual, Señor, el venir. Señor, que puedas hacer en cada una de las personas, en los corazones, Señor. Tus ovejas conocen tu voz y no siguen la voz de los extraños, Señor. Habla, Señor, porque tus siervos están oyendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En la iglesia afroamericana hay una frase que yo aprendí como cuando yo era un predicador joven y venía del podio hacia la audiencia, y esta frase decía esto: pastor, acláreme esto. Y yo, siendo un predicador joven y escuchando esto, yo me hice la pregunta: ¿qué exactamente eso significa? Y lo que me explicaron es que tienes que decir esto cuando necesitas aclarar algo. Y los escritores de la Escritura, en cada uno de sus evangelios, dicen esta declaración para su audiencia que estaban hablando. Están tratando de responder la pregunta de quién es Jesús. En Juan, el versículo 1, Juan trata de mostrar que Cristo es la palabra encarnada, que sea que en el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y esa palabra se convirtió en carne y habitó entre nosotros. Entonces en Mateo vemos que este Mesías va a ser confirmado por personas que desde antes estaban esperando por él. Personas que anhelan que él viniera. Pero él viene de un lugar que no es esperado, viene de Nazaret. Entonces Marcos trata de establecer quién es Jesús. Y Marcos nos demuestra esto con un listado de preguntas. Los líderes religiosos tenían una pregunta: ¿quién es este hombre que puede quitar los demonios de las personas, que puede hablar con autoridad, que se sienta con prostitutas, con recolectores de impuestos? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es él? Entonces Mateo lo que está tratando de hacer es hacer la declaración una y otra vez, diciendo que Jesús es de la semilla de Abraham, es el Mesías que todos estaban esperando. Y en el pasaje de hoy, él va a hacer lo que una vez nos estaban haciendo como una pista, lo está tratando de hacer un poquito más claro, demostrando que Cristo es el Hijo de Dios. Cristo no solamente es el Hijo de Dios, pero Cristo también es el elegido siervo de Dios. Lo que nos está dando como unas pistas en las profecías de antes, en este pasaje, ahora va a ser tan claro. Va a ser una temática que va a estar a lo largo de este libro. Entonces lo que pienso yo que el Espíritu Santo nos está tratando de decir hoy es que la identidad de Cristo es el siervo elegido de Dios, pero también el Hijo de Dios. Y la razón por la cual esto es importante es porque cuando ponemos nuestra fe en Cristo tenemos una nueva identidad. Su identidad se convierte en nuestra identidad. Estamos escondidos en Él. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender como cristianos, cada día, cada minuto, es tratar de formar esta identidad en Cristo y no encontrar nuestra identidad fuera de Él. Entonces, constantemente va a probarnos para que nosotros nos probemos si realmente creemos que somos hijos de Dios. Que si creemos lo que Él ha dicho y lo que está diciendo, nos está tratando de probar
para ver si estamos poniendo nuestra identidad en cosas que son pasaderas o no. Es interesante que después de este pasaje, Cristo va a ser liderado al desierto. Y cuando está en el desierto, Satanás lo va a probar. Y el Espíritu Santo lo va a llevar a ese lugar. Y lo primero que Satanás está probando una y otra vez es su estado como hijo. En el capítulo 4 dice, Satanás le dijo, si tú eres el Hijo de Dios. En el capítulo 4, versos 5 y 6, Satanás le va a decir, si tú eres el Hijo de Dios, una y otra vez. Este estado de hijo, Satanás lo estaba tratando de probar. Y lo mismo es para nosotros hoy. Aunque no nos demos cuenta de esto, aunque no estemos conscientes de esto, estamos en una batalla espiritual. Y la cosa que Satanás nos está tratando de tentar es que somos huérfanos, que somos una anomalía, que nadie nos entiende, que no somos lo suficientemente buenos y que si tuviéramos lo que otras personas tienen, seríamos mejor. Y la palabra que Dios quiere que veamos hoy es que en Cristo somos completos y que a través de Él tenemos lo suficiente. Entonces vamos a ver estas dos verdades que se ven en este texto. Y las dos verdades están centradas en Cristo, porque todo esto es acerca de Cristo, del bautismo de Cristo, pero todo es acerca de Cristo. Y lo primero que vemos es que Cristo es el siervo elegido de Dios. Al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba a él. Entonces la semana pasada vimos como que Juan el Bautista era este profeta del campo y tenía un específico mensaje. Y su mensaje era de arrepentimiento. Uno que hablaba acerca del bautismo en agua. Y la gente judía estaban familiarizadas con el bautismo en agua, pero este bautismo era más bien dirigido a los gentiles. No era para el promedio judío. Los gentiles venían a ser bautizados para poder convertirse al judaísmo. Pero Juan está predicando este mensaje tan radical, está preparando a la gente para la venida del Señor. Es un mensaje de arrepentimiento, no solamente a los gentiles, pero también a los judíos. Entonces lo que vemos aquí, que mientras Juan está preparando el camino, Cristo viene, Jesús viene de Galilea, que son como 70 millas, y tiene un propósito, tiene un enfoque, y el enfoque de Él es ser bautizado por Juan. Él viene como alguien de afuera, como alguien de Galilea, a este desierto de Judea, en el Jordán, para ser bautizado. Y en Juan, el capítulo 1, Juan toma cuenta de esto. Dice, al siguiente día Juan vio a Jesús que se acercaba a él y le dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dijo, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía desde antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Y Juan declaró. Entonces lo que Juan está aquí escribiendo es la experiencia de Juan el Bautista. Él decía, Juan estaba en el desierto siendo fiel al llamado de predicar para la venida del Mesías. Y evidentemente, Juan no sabía exactamente quién era el Mesías. Pero Dios le dio el mensaje a Juan para que pudiera revelar quién es el Mesías. Entonces en el verso 32... Y Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero él que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien viene el Espíritu permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Entonces Juan está predicando este mensaje de bautismo y está diciendo, este Mesías va a venir y los va a bautizar con el Espíritu Santo. Va a cambiar su corazón
piedra y lo voy a convertir en corazón de carne. Y yo estoy aquí para preparar su camino. Entonces Jesús viaja 70 millas. Y el propósito de ser bautizado, de ser sumergido bajo agua. Y de hecho este término de ser sumergido era un término que se utilizaba también para cuando se hundían los barcos, que se hundían en las aguas. Entonces Juan tiene esta visión y esto es lo que pasa. Pero alguien que ve este texto detalladamente, debemos de pausar el hecho de que este Jesús sin pecado, que va a ser bautizado, y no solamente bautizado, pero bautizado por Juan. Y el bautismo de Juan era un bautismo del arrepentimiento. Pero como cristianos creemos que Jesús no tiene pecado, que nunca ha fallado. Como las palabras de Pablo, que ese que no conocía pecado se convirtió en pecado. Pensemos, si todos, hipotéticamente hablando, estuvieran ahí en el Jordán y que tengamos una etiqueta de nombre identificándonos quiénes somos, todos tendríamos que utilizar una etiqueta que diga pecador. La única persona que no tuviera esa etiqueta sería Jesús, porque Él es el justo. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús en el bautismo? Entonces, Juan está diciendo la misma pregunta y él pregunta. Él dice, yo necesito que tú me bautices a mí. Tú eres el que nosotros estamos esperando, que tenemos nuestra esperanza. De hecho, yo no tendría esperanza escuchando a todas estas personas si tú no vinieras. Pero aún así, Él permite que Jesús viniera y se bautizara. El que Jesús fuera bautizado es como si yo le dijera a Messi, a Cristiano Ronaldo, cómo hacer gambetas. Es como si yo le dijera a Tiger Woods cómo pegarle una pelota de golf. Yo no sé cómo hacerlo y no sé cómo empezar. Y no me importa tampoco. Esto es absurdo. Es como si uno fuera a anunciar la venida de un predicador en una serie de reuniones evangelísticas y una noche el predicador llega, no en la plataforma, pero al altar, no al podio, pero a la banca de los penitentes, no a predicar, pero a arrodillarse. Entonces Juan el Bautista está confundido. Dice, tú eres el invitado especial, ¿por qué estás viniendo a bautizarse? Entonces, la verdad es que el bautismo de Jesús es algo absurdo. ¿No piensas que es algo absurdo? Que ese que no conoce pecado está viniendo a las aguas como si él fuera un pecador. ¿Qué está pasando aquí? Pero nosotros que estamos familiarizados con la historia cristiana, la narrativa cristiana, que Cristo se identifica con los pecadores y muestra que Él se identifica con nosotros como pecadores y últimamente iba a ir a la cruz. Isaías 53, del 10 al 12, vimos esta palabra profética, que como Cristo se convirtió en un sustituto. Él escribe, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y le ofreció su vida como expiación, y verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Y por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores y cargó con el pecado de muchos y intercedió por los pecadores. Este es Jesús, este es el ministerio de Jesús. Jesús es nuestro sustituto. Y aún así, vemos como una sombra de esto. Cuando Jesús va al Jordán,
Quizás una imagen de esos que se están bautizando, esos que están confesando sus pecados y confesando su necesidad. Es como un ritual de sanamiento, de limpieza. Y todos esos pecados que ellos se sentían culpables permanecen en esa agua. Y es como si Cristo viniera a las aguas y agarrara todos esos pecados del agua. Y Cristo toma esos pecados, vive una vida sin culpa y después va a la cruz y sufre. Pero Él resucita después de su muerte para que todos los que crean en Él puedan ser declarados justos. Entonces, ¿qué está haciendo Cristo ahí? Se está identificando con las personas que Él vino a salvar. Él es el elegido siervo de Dios y les está diciendo: yo me identifico contigo. He venido a cumplir toda la justicia de Dios. Aunque yo no tengo pecado, aunque voy a vivir mi vida sin obedecer a la tentación, yo me estoy experimentando con lo que tú te experimentas. Ve a la humildad de tu Salvador. Ve cómo Él cómo tenía cómo Él se quería identificar contigo y ir por las mismas experiencias que tú has llevado en tu vida. Cristo va a las aguas así como Él te ha llamado a ti, no porque Él es un pecador, pero porque tú lo eres. Y Él ha venido para redimirte. Jonathan Pennington, él escribe acerca de Jesús, de cómo Cristo cumple esta justicia. El término de justicia en Mateo se refiere a Él, comportamiento completo de la persona que actúa de acuerdo a la voluntad de Dios, la naturaleza y la venida del reino. Al someterse al bautismo de Juan, Jesús está demostrando que Él es el Hijo bueno y obediente, que nace la voluntad de Dios perfectamente. Cristo ha venido, como después en Mateo 5:17, para cumplir la ley, para hacer todo lo que la ley mandaba, pero también todo acto de justicia que el Padre lo ha llamado a hacer, aún las cosas que parecían estar debajo de su nivel. Lo segundo, vemos que Jesús es el Hijo prometido de Dios. 3 cosas pasan en los versos del bautismo. Y yo he tenido el gozo de poder bautizar muchas personas en la última década. Y he visto cosas interesantes en los bautismos, momentos interesantes. Viendo a niños que se ponen nerviosos, o que de repente se me resbalan algunas personas en las aguas. Pero lo que Juan describe aquí es majestuoso. Él describe a Jesús en el río Jordán y dice que los cielos se abren. Eso es interesante, yo nunca he visto los cielos abiertos. Los cielos se abren por Jesús, porque no es un hombre ordinario, es el Hijo de Dios. Los cielos se abren porque Dios está complacido con su Hijo. Entonces lo que pasa aquí, dice, vamos a parar todo, mi hijo se está bautizando aquí. Vean la majestad de esto. Entonces esta es una coordinación divina. Un evento supernatural público para los que Dios eligió revelarse a ellos y quería hablar claramente a la audiencia que estaba ahí para que ellos sepan que este no es un hombre ordinario, no es un profeta ordinario, este es mi hijo. Este es el que yo puse en el vientre de María a través del Espíritu Santo. Y en el monte de la transfiguración, donde Jesús iba a estar con Elías y Moisés,
Y ahí también Dios iba a decir su palabra, que este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Y la Biblia dice que Dios el Padre, cuando Él permite que los cielos se abran, el Espíritu Santo desciende en Jesús como una paloma. Y hay una manifestación física del invisible Espíritu Santo. Así como pasó en Génesis, cuando decía que el Espíritu Santo se movía sobre las superficies de las aguas, o en Deuteronomio 32:11, donde dice que es como un águila que revolotea sobre sus polluelos. Esto es muy bueno para que yo no sea parte de esto. Entonces así el Espíritu Santo viene y se derrama sobre Jesús. Este no es solamente un accidente, esto es profecía cumplida. Es Dios viniendo, Dios diciendo, voy a mostrarte cómo yo puse la visión en las bocas de los profetas. Que este es el momento que ellos estaban viendo en sus visiones. Este es el cumplimiento de mi Hijo, mi Mesías, viniendo a la tierra. Estos son ecos de los Salmos 2 y 7. De Isaías 61, donde dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertar a los prisioneros. Y después vemos que Jesús iba a estar en la sinagoga y decir: esto se aplica a mí. Jesús siempre tiene el Espíritu Santo viviendo en él. Él nunca ha estado separado del Espíritu, Él están juntos. Pero aquí, en esta imagen del bautismo, el Espíritu viene de una forma visible para mostrar que este es el inicio de su ministerio y que el Espíritu Santo está con Él. Entonces estos son ecos de Isaías 42:1, donde dice: este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, a quien me deleito. Sobre Él he puesto mi Espíritu y llevará justicia a las naciones. Este es Dios mostrando a su Hijo, Jesús, el Mesías, la promesa de Abraham. La semilla de promesa tomando su lugar. En Mateo 27:54, después de la revelación que Mateo está mostrando de quién es Jesús, él permite la historia de que cuando Jesús estaba crucificado, y después que el centurión, después de que su corazón se abrió del Espíritu Santo, cuando el centurión y los que estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, y quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces aquí nos muestra la divinidad de Jesús. Entonces quizás tú estás aquí y piensas que Jesús es un gran profeta, una gran persona. O quizás piensas que quizás Jesús es el Hijo de Dios, pero fue adoptado en la familia de Dios y que no existía eternamente. Y que Dios lo amó tanto porque Él dijo que lo iba a adoptar, pero no, queremos ver lo que la Escritura nos está mostrando aquí. Dice que aunque Juan tenía más edad que Jesús, Jesús existía desde antes. Jesús siempre ha existido. Desde la eternidad, con el Padre y con el Espíritu Santo, Él existía. Y este Dios vino a la tierra y se movió a nuestro vecindario y puso carne de humano y fue bautizado, y Él cumplió el propósito de Dios perfectamente para que Él pudiera llevar nuestro pecado, nuestro dolor. Y después levantarse en victoria. Entonces Jesús no es solamente un profeta, Él se veía a sí mismo como más que un sacerdote, más que un rey, pero como Dios, porque Él es Dios. Y esto es que nos debe causar maravillarnos
a tres cosas. Primero, que Jesús, este siervo elegido de Dios, y nos debe de llevar a servir. Debemos estar asombrados de esta imagen de Dios entrando al bautismo, a esta alberca de bautismo, y permitiendo que Jesús fuera sumergido y después que ser levantado. Deberíamos estar asombrados como Dios identificándose con pecadores. Deberíamos estar asombrados por su vida. Y Jesús dijo que Él no venía a ser servido, pero para servir. Él no se identificaba con esos que eran ricos en la sociedad, pero aquellos que eran los menores en la sociedad. No aquellos que eran reyes y que tenían todos los conforts de la vida, pero con los que estaban pobres y no tenían los conforts. Él se identificaba con los que estaban marginalizados, con los esclavos, con los mentirosos, con los rateros. Él se identificaba con las personas quebrantadas para demostrarles que los ama y que nunca se va a dar por vencido por ellos. Estoy asombrado cuando leo esto, especialmente Isaías, que vemos estas imágenes del Mesías, que su identidad, que no estaba en que la gente lo viera, en la forma en que el mundo muchas veces se identificaba, pero que él quería hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, él quería que él fuera humilde y se dirigiera al quebrantado. Creo que la invitación hoy de Dios, y la palabra siempre nos está invitando a ver su gloria. Y ver su gloria debe ser un contraste en lo que el mundo ve como gloria. Y una vida que parece como una vacación y una preservación una autopreservación, el ser fuerte, el tener todo controlado. No, el reino de Dios es diferente. Él ve sacrificio como algo importante. No ser autosuficiente, no ser centrado en uno mismo, pero ver por el bien de los demás. El creer que hay más por venir. No que siempre seas viendo como que todo estás en lo correcto, pero ver tu debilidad, ver cuando estás mal. A lo mejor la invitación para ti hoy en vez de humillar a tu compañero de cuarto porque no te está sirviendo, debes de ser como Cristo y tomar una toalla y ponértela en tu cintura y lavar los pies como Jesús. A lo mejor la invitación es venir a las aguas hoy, a lo mejor con tu esposo, con tu esposa, como padres, como un amigo, como un líder de grupo de comunidad. Entonces piensa de las cosas que nosotros nos sentimos superiores y humillarnos para tomar una pausa y abrir nuestros ojos y decir, si Dios ha llamado a su iglesia a hacer algo, que yo soy una parte de su iglesia y yo soy muy bueno para hacer eso, que yo me creo que soy muy bueno. ¿Cuál es la invitación de Dios para ti? ¿Qué aguas? Él te está llamando a tomar una pausa. Cuando el mundo está buscando por poder, posiciones, como cristianos, lo único que tenemos que desear, que anhelar, es la presencia de Dios en Cristo, en el rostro de Cristo. Porque es solo eso que nos va a traer gozo, que nos va a traer vida, que nos va a traer una llenura. Y estaba muy emocionado y
muy contento ayer. Yo pude venir a la clínica médica. Aunque teníamos cosas con nuestra familia en nuestro calendario, solamente quería venir aquí y le pedí a mi esposa que me diera permiso para venir unos pocos minutos. Porque quería ver las caras de esas personas que dieron de su tiempo, esos voluntarios, para venir a estas aguas de las que estamos hablando. Y no es para hacerte sentir culpable. Dios ha llamado a las personas a servir en diferentes maneras. Pero era hermoso ver cómo se sirvió a la comunidad. Porque cuando pienso acerca de Jesús, yo pienso que Jesús va a estar en eventos como la clínica médica. Que Él sería como esas personas que fueron a entregar volantes. Como esas personas que prepararon comida y galletas para dar a la gente. A esa gente que estuvo con la gente para decirles que Dios les ama. A esas personas que están perdidas y quebrantadas. Estaba bien emocionado y muy orgulloso de ver cómo se sirvió a gente que no tenía seguro médico. Y cómo se pudo ayudar a esas personas que estaban buscando que se extrayeran los dientes o que se le limpiaran los dientes. Yo estaba muy emocionado de ver a mis hermanos latinos venir y poder utilizar su regalo de su idioma y poder servir a aquellos que son latinos, hispanos, que hablan español. Yo vi a aquellos caminando con familias que no hablaban inglés y poder conectar, y era hermoso. Entonces pudimos hablar nuestras puertas a palabras a personas de Brasil, Mongolia, Bolivia, Brasil, México, y personas que quizás no se sienten bien entrando a las puertas de una iglesia. Pudieron ver a personas, a darles la bienvenida con gentileza, con amor, con una sonrisa. Y me sentí orgulloso de mi iglesia. Y quiero animarte y recordarte que es lo que nosotros estamos llamados a hacer. A entrar al mundo, a las aguas como Cristo. No lo hacemos por culpabilidad, pero por gracia. Porque Cristo hizo lo mismo por nosotros. Él entró a las aguas. Y más que eso, Él fue a la cruz y murió por nosotros. Pero no solamente tenemos que maravillar de eso, pero tenemos que maravillarnos que Cristo es el Hijo prometido, que Él se convirtió en hombre y puso carne como humano y murió por nosotros. Y Dios afirma a su Hijo. Él dijo: este es mi Hijo, dele, es precioso para mí. Y quizás el escándalo del Evangelio, para mí así me habla con un idioma así de que, llamó. Y la forma en la que Él está contento con su Hijo es que si tú has puesto tu fe en Cristo, que Cristo habla acerca de ti como si tú fueras su Hijo. Y lo que Él dice acerca de ti es que tú eres mi amado Hijo en que yo me complazco. Eres justo. En mi vista eres justo. Ese es el escándalo del Evangelio. Tan imperfecto como eres. Como tu corazón que no se decide, tú perteneces a Él y Él está contento contigo. Y no solamente en tu bautismo, cuando la iglesia afirma tu fe en Cristo, pero es cada día. Sus misericordias son nuevas cada mañana y cada minuto del día, ahora mismo. Pero tú dices: ¿sabes qué pasó, Ramón? Te oigo, pero que si tú supieras cómo me siento, yo no me siento como un hijo de Dios. Y los sentimientos, aunque muchas veces nos indican cosas, no tienen autoridad. Porque Cristo dice: tú perteneces a mí. Si tú entendieras y el pecado es pecado y es un problema, pero Dios está complacido contigo en Cristo Jesús. La invitación para ti de crecer y cambiar no es tratar de hacerlo con tus propias fuerzas,
pero en ver la gentileza de Dios. Es lo que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, quizás esto pueda sentir raro. Entonces, te voy a pedir que cierres tus ojos. Entonces, estamos en Sojourn y debes de esperar cosas raras que pasen en Sojourn. Entonces, si pudieras, levanta tus manos ahora mismo. Y abre tus palmas como si estuvieras recibiendo. Esta debe ser la postura de nuestros corazones cada día. Entonces, quiero que verbalmente digas tu nombre. Di tu nombre. Tú eres el Hijo amado de Dios, en el que Él tiene complacencia. Di tu nombre una vez más. Si estás en Cristo, tú eres el amado Hijo de Dios, en quien Él está complacido. Aunque te sientes bien atareado, aunque sientes que tienes pecado, que te tiene en cadenas, tú eres el Hijo de Dios. Y no es tu habilidad para poder cumplir con todas las expectativas, no es tu educación, no es lo que te hace amado. Ahora mismo, para Dios, tú eres su amado Hijo. Y sí, tienes la identidad de un siervo, pero ¿cuánto sirves? No dicta los sentimientos que Dios tiene acerca de ti. Tú eres su amado Hijo. Ya puedes bajar tus brazos. Abraza ese estado de hijo. En el siguiente pasaje, Satanás va a venir tras de Jesús y le va a decir que él no es hijo, va a venir tras el estado de hijo. Y cada momento del mundo, él está viniendo a ti. Y muchas veces para muchos de ustedes, Satanás te hace sentir culpable. Una culpabilidad persistente. Nunca sientes que tú eres suficientemente bueno, porque es algo que siempre no lo puedes hacer correctamente. Entonces te voy a decir un secreto que no es realmente un secreto, que me siento un poco culpable, pero tú eres un humano. Siempre va a haber algo que no estás completando. Nunca vas a ser perfecto como Dios aquí. Tenemos a alguien en Cristo y no somos condenados, somos declarados justos. Entonces abraza ese hecho de que tú estás siendo, Dios te está construyendo y que tus ojos se enfoquen en Jesús y no en ti mismo. Para muchos de nosotros es esa voz de la vergüenza diciendo que tú no eres lo suficientemente bueno, porque quizás es de dónde vienes, de lo que has hecho en el pasado, pero Cristo ha venido para hacerte libre de esas cadenas y Él se identifica contigo. ¿No es asombroso que Jesús vino de un lugar como Nazaret, que se traduce de los palos? Algo bueno viene de Nazaret. Él pudo haber sido nacido en Jerusalén, pudo venir de una familia rica, pero Dios le permitió de venir de una mujer que había muchas noticias y mucho drama acerca de su embarazo y que de un lugar que nadie le importaba, para mostrarte que no es de dónde vienes o de lo que las personas te están diciendo de ti. Es encontrar tu identidad en lo que el rey del universo, que creó los animales y las estrellas, que hoy tiene todos los planetas y todo el universo, que los mantiene por su palabra. Este Dios que creó el universo te ha adoptado a su familia y te ve como perfecto aquí mismo, no en el futuro, en la versión futura de ti, en el presente de ti, en el presente ahora mismo. Te ve como si tú fueras Cristo. Para muchos de nosotros no es vergüenza, pero es temor. Y Dios nos habla de nuestro temor.
recordándonos que no tenemos nada que temer, porque nada nos puede separar del amor de Cristo. Juan habla que el perfecto amor quita todo el pecado, esos sentimientos de ansiedad, de temor. Nos recuerda a Dios que Él está por nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te siento, pero Dios está por ti. Si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Y para algunos de nosotros, Dios nos está literalmente llamando a las aguas del bautismo. Quizás la razón por la que tienes temor de ir público con tu fe, quizás es que te da miedo esa vestimenta blanca que nos ponemos, las personas levantando sus manos. Quizás eres parte de una tradición diferente en la que no eras sumergido en las aguas. Entonces quizás si hoy tienes la convicción de tomar ese paso como Cristo y ser obediente como Cristo, no te da la salvación ese acto, pero es el primer acto de obediencia. Es una declaración pública al mundo que yo pertenezco en Jesús, que me identifico con su vida y con su sepultura y su resurrección. Es un bautismo en Cristo. Bautismo en el Evangelio, siendo sumergidos en el agua, yéndose de una forma y saliendo de otra forma. Y lo que bautismo es clara es que el Espíritu Santo me ha hecho nuevo. Sé obediente, experimenta eso como un creyente. Martín Lutero, en su libro, él habla de cómo el enemigo, Satanás, que lo molesta en momentos intensos de batalla espiritual. Y dice que la forma en que le respondía a Satanás es diciéndole: Satanás, yo estoy bautizado. El bautismo es un símbolo que está diciendo: yo he sido bautizado por el Espíritu Santo en el Evangelio de Cristo, afirmado por los miembros y los ancianos de la iglesia. Yo soy un hijo de Dios. No me haga sentir como que yo no pertenezco a Dios. Esa fue mi adopción pública en la familia de Dios. Otra forma que Dios nos permite ser recordados de que somos hijos de Dios es a través de este símbolo llamado comunión, la Santa Cena, para recordarnos de la fidelidad de Dios en Cristo. Y esta es una merienda que es reservada a los cristianos, aquellos que fueron públicos con su fe. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue roto por nosotros, que fue partido por nosotros. Y aquí la copa que representa su sangre. Y aquí en Sojourn tomamos el pan y lo sumergimos en el jugo o en el vino, dependiendo de tu conciencia. Si eres tú que necesitas pan sin glutena, pues aquí a mi izquierda. Y estamos esperando un momento en que todo va a estar hecho nuevo. Entonces Cristo se identifica con nosotros. No es un Dios que nos permite estar en nosotros mismos. Es un Dios que se sumerge en ese sufrimiento de nosotros y dice: yo voy a pasar por lo mismo que tú pasaste y por lo peor, y no voy a pecar para poder redimirte. Entonces esta cena nos dirige a lo que Cristo hizo en la cruz, y también nos da la esperanza de ese día cuando vamos a estar en su presencia. Y la Biblia dice que vamos a dar un testimonio de todo lo que hicimos, y que si en ese momento, en todo lo que pasamos, el sufrimiento, las inseguridades, la desestabilidad emocional, las relaciones rotas,
esas personas que nos traicionaron. En ese momento vamos a ver la gloria de Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los cielos se abrirán. Y aunque fue doloroso, vamos a ver la luz, en la luz de su belleza. Y esta cena nos recuerda que un día todo se va a hacer nuevo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias por esta imagen de Cristo y esta afirmación que Él recibió por ti. Y oro que nos ayudes a poder abrazar esta afirmación por nosotros. Muchas veces es muy duro y difícil creer. Muchas veces estamos tratando de buscar las energías para seguir continuando. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos dé esta energía que nos pueda ayudar a ser fiel a tu Hijo Cristo Jesús en esos momentos, sirviendo y viviendo por un lugar de descanso, de paz, que conoce lo que Cristo ha hecho por nosotros y que nos pueda dar gozo para poder vivir esta vida por fe en Cristo Jesús. Amén. Esta es una producción de Sojourn Midtown. Sojourn es una iglesia que existe para alcanzar al mundo con el Evangelio, equipar personas dentro de una iglesia multicultural y enviar líderes, plantadores de iglesias y misioneros a todo el mundo. Nos encantaría que nos acompañes a nuestros servicios de traducción al español todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Para más información, ingresa a nuestra cuenta de Facebook. ¡Te esperamos!